Amigos, estamos en Tokio con Naka de Japatoni. Una cosa que es fundamental para los japoneses, los konbini. Hacen picaditas los japoneses, salamito, o sea, la gente no cocina prácticamente acá. Son bastante cerveceros los japoneses. Alcoholeros. Hoy en día soy un alcohólico. Se termina así. Todo esto está caliente. Tremendo. Es el paraíso del ramen, Naka. Muchísimo ramen muy rico. ¿Qué es esto? Los O sea, japoneses mirá. toman mucho. A algunos le dura una noche, a algunos le dura un mes. Amigos, estamos en Tokio con Naka de Japatoni. ¿Cómo va? ¿Qué haces, papá? ¿Todo bien? Bueno, gracias por No, recibirnos por favor, en tu ciudad. un placer, ya. un placer. ¿Hace cuánto tiempo ya que volviste? Y yo estoy acá viviendo 19 años. 19 años. Y una cosa que es fundamental para los japoneses es los konbini, que son como los convenience stores, son las pequeñas estaciones de servicio, pero son un poco más como un supermercado. Es como... Claro, el mejor ejemplo es el mini super de Apu, Exactamente. que tiene todo. Yo es lo que más extrañaría de Japón si me fuera. Algo que me llamaba la atención acá del 7-Eleven es la variedad de comidas preparadas que tienen, como por ejemplo acá, que no es que venís y te comes cualquier cosa, ¿no? Te comes un plato. La calidad de la comida es muy buena, a mí me gusta muchísimo. Hay mucha gente que viene de turismo y se mal acostumbra solamente a comer de estos lugares y no recorren restaurantes. Yo digo, no, recorren restaurantes, que está copado. Esto es pulpo. Claro, pulpo con brócoli y pesto, es muy rico esto, muy rico. Increíble. Tienen de todo y esto súper fresco. Mira, es más, el vencimiento de estas cosas Sí. las tienen en el envase mismo, que esto vence 21, pasado mañana vence. Y hay productos que tienen el vencimiento del día mismo, o sea, se tienen que vender sí o sí en ese día hasta tal hora. Porque, a ver, Sí. este vence pasado mañana a las 3 de la tarde. Después de las 3 de la tarde, si pasa por la registradora, va a decir que no, ya no se puede vender. Pero son vencimientos muy cortos. Que dure 2 días es un montón. Hay muchas cosas que vencen en el mismo día. Y si querés saludable también, Sí. hay pechugas de pollo con diferentes condimentos, sticks de chicken bar, de ensalada. Hay cosas como para picar con alcohol. Mucho acompañamiento de alcohol hay siempre. Hacen picaditas los japoneses, ponele así con salamito. No, Acá tenés como igual no lo puedes comparar con la cultura aquella argentina o de cualquier, o española. No está la típica de vamos a picar algo y preparar queso y fiambre. Eso es muy como de picada cuando vas a un restaurante español acá, ¿entendés? Ok. Pero los japoneses no tienen tanto esa costumbre, pero hay. La relación que tienen los japoneses con la comida, porque ponele, nosotros fuimos a comer a algunos lugares y yo lo que veo es como que entran, comen y se van. Y en muchos lugares Sí. ni siquiera habla la gente. Sí. Primero, porque los lugares en los que la gente come y se va, normalmente son como estilo comida rápida. La forma más fácil de identificar es que usualmente pagás primero la comida. O sea, tenés una pantalla o algo, tocas, pagás, te sale un ticket o algo y te sirven la comida. Son lugares en el que comes barato, comes muy rico, abundante, pero la condición no escrita es que te vayas, deja que fluya la gente. Son lugares donde la gente va para almorzar en el horario de trabajo y cosas por el estilo. La pregunta de que Sí. no hablan es porque la mayoría de estos lugares de comida rápida son para los que van solos. Porque acá es re común ir a comer solo. ¿Viste la cantidad de oferta gastronómica que hay? Es imposible querer llenar los lugares con parejas de gente. Acá todo el mundo, por eso, en el trabajo o el que no quiere cocinar, porque acá se puede comer afuera re barato. Decís, hoy no tengo ganas de cocinar, bueno, como algo acá a la esquina. O sea, la gente no cocina prácticamente acá. Está la gente que cocina y la que no, siempre, Ok. siempre. Bueno, después algo también me gustó mucho, que esto lo vi en TikTok, lo saqué de TikTok, Sí. que vos comprás acá la fruta congelada y después te hacen como un licuadito. Sí, los cositos para hacerte los smoothies. Sí. Yo nunca probé eso, pero ¿sabes lo que mi problema con estas cosas? Que están re ricas, pero después el vaso te lo metes en el culo porque no tenés dónde tirarlo después. ¿Por qué tienen tan pocos tachos de basura acá? ¿Qué pasa con eso? Lo que pasa es que la basura acá hay que clasificarla en tu casa, ¿no? O un día se saca los quemables, Que es orgánico con papel, otro día plástico, otro día reciclable, qué sé yo. y por lo tanto si ponen tachos de basura públicos y por lógica sí o sí Se va a mezclar todo, para claro. mantenerlo hay que chequear de que esté bien clasificada la basura y es mucho presupuesto. Y sin tachos públicos la ciudad es limpia de igual, así que ¿para qué gastar presupuesto en poner tachos públicos? Bueno, pero algo que, por ejemplo, el tema del licuadito en Argentina me parece que sería imposible aplicarlo. Digo, pones una licuadora pública o Claro. un microondas también y sería un desastre. Sector cervezas. Son bastante cerveceros los japoneses. Alcoholeros. Alcoholeros en general. Japón tiene
tanto nivel de consumo de alcohol porque hay para todos los gustos. O sea, tenés 5 marcas de cerveza que son las que lideran el mercado y esas 5 cervezas tienen sus diferentes líneas con menos calorías, con más alcohol, menos alcohol. Y esta es solamente la de cervezas. Acá hay 2 otras heladeras de otro tipo de alcohol. Licores más japoneses mezclados con té, con jarabe de fruta, sours, con vodka, sake, nihonshu, con whisky. Tenés de todo. De todo. Cuando yo llegué a Japón bebía muy poco alcohol y cuando empecé a tomar un poco, empecé con algo que se llama lemon sour, Sí. que tiene como una especie de vodka de japonés con un poco de soda y limón y no era muy fuerte y hoy en día soy un alcohólico. Entonces se termina así. Se te vino en contra. Sector de bebidas calientes. ¿Caliente está esto? Todo esto está caliente. Tremendo. ¿Son cafés y tés esto sería? Sí, mayormente café y té. Mira, incluso venden agua caliente para beber. ¿Y digamos que la gente toma agua caliente? Bueno, es que hay gente que En China sí que lo hacen hay eso. gente que lo ve porque justamente es más sano, ¿no? Para bajar comida grasosa, cosas por el estilo, el agua caliente como que hace que disuelva más. Che, ¿y vos que experimentaste las 2 culturas, qué onda? O sea, ¿tomás agua caliente, por ejemplo, o no? Nah. Aunque Loco. podría terminar implementándolo. Mirá. Yo a veces tomo este té, que este es un té que es para reducir las grasas. Ok. A veces ¿Es lo un té tomo. verde, algo así? Sí, pero es súper fuerte, muy concentrado. Mirá. Igual mi favorito es este, que es el lemon tea, el té de limón que tiene un poquito de sabor a miel. Muy rico. Sector postres. Yogurcitos, yogures comunes para la digestión, yogures de postres, yogures con proteína, después los postres que tienen cremas, gelatinas y los helados también. Acá es muy cultura de helado industrial. Ajá. Los helados de heladería acá son muy pocos, son muy caros. La verdad que por un vasito así te sale $5, no tiene mucho sentido. Para el japonés por ahí sí, pero yo me siento medio insultado para $5 por un potecito así. Es el paraíso del ramen acá. Los ramen instantáneos acá son una locura, son todos muy ricos, muy ricos. O sea, y además siempre tenés los de siempre, los clásicos, y tenés siempre ediciones limitadas. Jamás lo vi en mi vida, debe estar bueno. Hay muchísimo ramen muy rico. No sé de qué es, tampoco. O sea, siempre hay algo nuevo para probar de ramen instantáneo. El ramen que puedes comprar acá en el supermercado, en el 7-Eleven, y el que compras, por ejemplo, en un restaurante, ¿qué diferencia hay? No, hay bastante diferencia. A ver, el de supermercado no, porque es el instantáneo es casi el mismo en lo que se vende. Pero el de restaurante no, tiene otro nivel. Los fideos, se nota el fideo más, no tan industrial, no algo que se acaba de hervir, algo que viene algo disecado, ¿no? Te lo hacen caserito, fresco. Claro, digamos, por así ese decir. fideo. Pero el tema es que la gracia del ramen de restaurantes es que son recetas originales, ¿no? Y algunos los puedes reproducir en instantáneo, como algunos no, porque hay algunos ramen, por ejemplo, ¿ves que este tiene a un chabón acá? Sí. Seguramente este es el dueño de un ramen y este ramen instantáneo es la receta de esta persona. ¿Entendés? O sea, te puedo asegurar que es el dueño de un restaurante de ramen. Pero obviamente no se va a comprar el sabor de esto a comerlo en el restaurante. O sea que es un poco también hay una movida de marketing que tiene que ver con eso. Sí, también. Ok, como si fuera el betular de Japón, Claro. algo así. Pero hay muchos ramenes famosos que se pasaron después a instantáneo. O sea, es algo que se puede reproducir, pero, a ver, de un 10 que sea el original, por ahí en instantáneo sea un 8. Está bastante bien. Bastante bien. Está muy bien, sí. ¿Estos serían licores duros? Esto es shochu, que esto es un alcohol común de acá, que es destilado de trigo o batata y algunas pocas veces arroz. Están los nihonshu, que el nihonshu es lo que popularmente se conoce como sake, Ah, esto es sake. que es un vino de arroz, ¿no? Arroz fermentado, tiene graduación de alcohol como un vino, más o menos un 15 grados de alcohol, y hay dulce y hay seco, la mayoría es seco. Más o menos es muy parecida a la cultura del vino, pero otro sabor. Que el sake a veces uno lo ve como bebida blanca y piensa que es súper fuerte, pero no es. Es como un vino blanco, ponele, ¿no? Che, y acá es un vino chileno, veo por ejemplo. Vino chileno lo podés encontrar por todos lados. Acá, también es chileno. Tengo que traer el vino argentino acá. Vino argentino en un 7-Eleven habré visto 2 veces. ¿Qué es esto? Es lo mismo, solo que en grande. Mirá que comparado con mi Te cabeza. digo que los O sea, japoneses mirá, toman mucho. Compran esto y a algunos le dura una noche, a algunos le dura un mes. Esto es más ramen, pero este es el que viene sin vasito, ¿no? El otro es meter solamente agua. Este ya es para calentarlo en una ollita.
Es un poco más barato por eso, ¿no? Por no tener el vaso, por ser menos cómodo. Mira, vos que te intoxicaste en Corea, Sí. te hubiese venido bien esto, que es el arroz aguado, que es cuando estás mal de la pancita. Sí. Bueno, instantáneo. Mirá. O sea, solamente tenés que calentarlo 1 minuto en el microondas. Cuando uno está con fiebre y esas cosas, te comes clavas de uno de estos. estos. Clavas de estos. Bueno, arroz también que ya está hecho solamente para calentar el microondas. Vos sabés que yo en Corea me intoxiqué y me compré después uno de estos para calentar el microondas y después lo vomité, el arroz No, qué bárbaro. Peor todavía. Tendrías que haber comido esto te hubiese caído un poco mejor, los aguaditos. Y después del otro lado tenemos lo que serían revistas. Las revistas, sí. Pero pará. Estas no son cualquier revista. Mirá la fotito que tenemos acá. Esto es hentai, manga. No. Esto es manga normal. Lo que pasa es que siempre, a veces ponen sesiones de fotos con modelos, chicas en bikini como mucho. Pero esto- los mangas sí son mangas enfocados para adultos, pero no son hentai. O sea, ¿esto adentro son fotos de chicas en bikinis? ¿O No. Esto es para Tiene- venderte. Ves que hay la mayoría de las páginas son blanco y negro. Ah, y viene como un póster. Mira, grande acá ahí. tiene como un file y nada, el foto tendrá un par de páginas nomás, Ah. pero muy poco. O sea, más como si fuera un Está anime o un. ¿Son mangas enfocados para adultos y especialmente hombres? Le agregamos chicas, porque ¿por qué no? Para vender Sí. Todo lo que es tarjetas de puntos para Google Play, Nintendo Store, PlayStation Store, Apple Store, todos los stores, de lo que sea. Y algo súper importante es que todos tienen su cajero automático. Ah, y dato importante también que hoy nos dimos cuenta. Funciona para tarjeta de crédito internacional, podés sacar dinero acá. Sí. Que en otros bancos nos pasó que por ahí, en bancos que son de acá, no se puede. Igual, ojo, porque también depende del banco. Pero mucha gente que la tarjeta no le funciona. Por eso siempre yo recomiendo que la gente que viene a Japón por la duda siempre traiga efectivo, porque a veces las tarjetas no funcionan. Y por ahí avisaron todo para que funcione internacionalmente y a veces no lo agarra. A veces el 70-80% no tiene problema. Pero hay un 20% que algún problemita con la tarjeta siempre tiene. Y en la caja están los snacks y puchos. ¿Son de fumar mucho? Sí, se fuma mucho. Hasta los años 80 se decía que el 80% de la población fumaba, Un montón. lo cual se redujo muchísimo. Porque algo que se ve mucho en la calle, ¿viste? Veo mucho los anuncios que dicen prohibido fumar, prohibido fumar. Acá Claro, no se puede. sí, en la calle y todo eso, sí. O sea, hay lugares que están determinados especialmente. Hay áreas de fumadores, sí. Y no son en cualquier lado, no es tan fácil encontrarlas, como que tenés que caminar bastante. No, tenés que saber conocer el barrio. Bueno, Naka, gracias querido. Por Conocimos favor. entonces el 7-Eleven de la mano de Naka. Bien. Gente, una última cosita, pónganle me gusta, suscríbanse, nos vemos la próxima. Chao. Chao.